sesión donde, según el sílabo, estamos concentrados, o debemos estar concentrados, por favor, estamos en clase, estamos concentrados en la presentación de Bark and Rock, la primera versión, la primera parte. O sea, no es todo, ¿no? Pero como también teníamos pendiente lo del flujo de caja libre, y un poco le agregamos creación de valor, más profundizar algunas cosas que consideramos pendientes, de hecho la siguiente distribución. Vamos a ver esta presentación de Bark and Rock, de mi parte, una parte gruesa. Luego vamos a entrar en el análisis del entorno, porque cuando uno coloca la empresa, ubica la empresa, tiene que estar ubicada dentro de un entorno determinado, ¿no? Estamos en un entorno internacional, un entorno nacional. Hoy día hay una preocupación creciente, por lo tanto vamos a hacer un resumen de eso y cómo ustedes lo pueden preparar. Revisar esto del flujo de caja libre para cerrar ese punto, que quede muy claro, que no queden dudas. Lo de que es la creación de valor, lo vamos a dejar pendiente porque hay una persona que se ha ofrecido como voluntaria, dice que quiere prepararlo mejor, que tiene una sorpresa para la siguiente sesión, así que, ¿no es cierto? Eso está preparado, es un trabajo especial para la clase, dice, ¿no? Entonces, vamos a dejar eso. Pero yo voy a hablar de todas maneras sobre esta parte teórica del trabajo. Después viene la presentación desde el Bark and Rock con el role-playing. ¿Qué significa role-playing? Vamos a escoger tres personas de acá. Va a haber un representante de cada grupo. Ese representante del grupo va a participar en un sorteo. Ese sorteo van a sacar en interín tres personas que van a integrar una especie de, uno va a ser el papel de inversionista norteamericano, considerando todo el entorno americano dentro del Perú. Otro va a ser el papel de inversionista europeo, considerando el entorno europeo dentro del Perú. Y otro va a ser la de inversionista chino, ¿no? Considerando el entorno del Perú. Entonces, van a ser ellos role-playing. Se van a juntar, van a elegir un coordinador y van a hacer tres preguntas cuando se presente el Bark and Rock. Van a hacer tres preguntas al Bark and Rock, luego van a, con una tabla multicriterio, tres criterios que van a ubicar, van a identificar bueno, regular o malo. De tal forma que al final su objetivo es hacer un ranking entre la mejor prestación a la que necesita recomendaciones. Ahora vamos a participar, ¿no? Y luego vamos a hacer las conclusiones de la sesión, en qué cerramos esta sesión, ¿no? Que nos estamos llevando como logro de la sesión, que es importante, qué cosa estamos ganando en cada sesión que habíamos hecho. Entonces, viendo eso, hoy día el gran tema de las bancas de presentación. Primera presentación en clase y entrega de trabajos. En el intermedio ustedes van a depositar los trabajos a la ¿okay? Y van a presentar solamente la primera versión del Bark and Rock, de acuerdo a la guía del Bark and Rock, ¿cierto? No es todo. La primera presentación es muy simple y consta de las siguientes partes, ¿no? La recomendación que va al final, contenido de primera presentación, descripción de la empresa, focus sobre la empresa, qué empresa estamos tratando, y que está muy claro, ¿no? Hoy día está muy claro para el grupo. Luego, tener un conocimiento y desempeño de la gerencia. Esto es muy importante porque en el mundo de las finanzas han evolucionado desde la creación del dinero hasta el agregado del crédito, ¿cierto? Con el crédito se ha multiplicado la capacidad que uno tiene de invertir, consumir, etc. Entonces, pero toda esa evolución entre el dinero y el crédito tiene una base, y esa base es la confianza, ¿cierto? Si no hay confianza, no funciona nada. Esto es una relación así, o sea, uno puede, si no tiene confianza con su stakeholder, no tiene confianza con el sistema financiero, no tiene confianza con su profesor, entonces ¿a dónde estamos yendo? No, a ningún lado, ¿cierto? Ustedes vieron, ahora, al principio, el ejemplo es nuestro querido José Carlos, en los primeros días estaba preocupado, ahora está feliz, contento, es el mejor alumno de finanzas, ¿no? Está con sus libros, está teniendo, ¿no? Y en sus trabajos también están demostrando desempeño, incluso les voy a mostrar a ustedes los libros que van a complementar ese conocimiento. Entonces, luego también tiene que hacer un análisis de la competencia.
Estamos en un mundo competitivo, globalizado. A veces uno pierde por la autocomplacencia. Ya yo sé, ya pues voy a aprender, se duerme y de repente la competencia se lleva. Todo eso es muy corriente. Uno tiene que tener en cuenta que ahí estamos en un mundo competitivo, ¿cierto? Entonces, el análisis de la competencia es fundamental. Ahí tienen diferentes métodos de análisis, como uno de los más clásicos y últimos es el análisis de Porter, de Michael Porter, el análisis sector-empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo ustedes han planteado eso, vamos a hacer una recomendación. Los riesgos. Es uno de los grandes temas, una de las grandes claves. Todo está lleno de riesgos, ¿cierto? Los que estén interesados en todo lo que es el tema de riesgos, las diferentes clases de riesgos, la gestión de los riesgos, la evolución de los riesgos, la metodología de tratar los riesgos, y yo les estoy colocando al inicio y al final de esta presentación mi blog personal. En el blog tengo desarrollado seminarios sobre riesgo financiero, crisis financiera y riesgo, estrictamente ligado. Entonces pueden entrar ahí, ver, descargar si les interesa lo que son las presentaciones PowerPoint sobre el tema de riesgos. O sea, los riesgos son importantes. Nadie puede eliminar los riesgos, puede ser reducido. O sea, hay permanentemente que tener en cuenta eso. Sobre todo, que los riesgos están sumando y están creciendo en importancia en los últimos años. ¿Cómo así? Hasta la década pasada, o sea, hace unos cuantos años atrás, las unidades de riesgo eran unidades operativas que estaban cerca de ventanillas en los bancos o en las empresas, la parte más baja. Han ido subiendo, y en este momento encuentran que la gerencia, han creado gerencias de riesgos que miden los riesgos y ya están cerca de la gerencia general y del directorio. O sea, la evolución de su posicionamiento es muy fuerte. ¿Por qué? Porque los riesgos son crecientes. La volatilidad que nos presenta la globalización, los riesgos de un choque financiero que se ha visto a partir de la última ruptura que ha habido en el sistema financiero en 2007, 2008 y sus efectos en 2009, han creado en el mundo la necesidad de manejar los riesgos, la prevención de riesgos, ¿no? Es fundamental. Entonces, es un tema que yo les recomiendo que profundicen, porque en cualquier informe que ustedes vayan a hacer, o en cualquier opinión que ustedes vayan a hacer en el mundo de las finanzas, van a tener que hablar sobre el riesgo. Porque lo que digan ustedes como conclusión de los informes está sujeto a riesgos. No son tajantes, son riesgos. ¿Por qué son riesgos? Porque estamos hablando sobre el futuro, ¿cierto? Decisiones que tomamos ahora sobre el futuro. Y el futuro está lleno de incertidumbre. Ya habíamos dicho nosotros cuando hablamos del futuro, hablamos de inversiones al futuro, por lo tanto era comprometer recursos ahora para obtener beneficios mañana, ¿cierto? Pero ese mañana está lleno de riesgos, que uno no sabe. Tanto en la vida personal, como en la vida profesional, como en la vida empresarial, en el mundo de las interrelaciones económicas, hay lo que se llama ciclos económicos, hay ciclos políticos que se producen. Entonces, esos riesgos hay que manejarlos. Luego viene el análisis de la industria. El análisis de la industria es muy importante, porque nosotros no podemos analizar así en el aire una empresa o una institución. Tenemos que ubicarla en qué industria está, como hemos mencionado anteriormente, ¿cierto? Si está en la metal mecánica, tenemos que analizarlo en la industria metal mecánica, ¿no? Si estamos en manufacturas, tenemos que ubicarlo en manufacturas. Si estamos en producción minera, tenemos que ubicarla en minería. Y dentro de ella, ¿qué minería? Estamos en cobre, estamos en oro. Entonces, los índices van cambiando. O sea, el análisis de la industria es muy importante. Si la industria tiene un promedio de un EBITDA del 40% y yo tengo el 60%, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, algo está pasando, entonces inmediatamente tenemos que tener ese tipo de industria. Luego, la investigación externa independiente también es muy importante, porque siempre uno piensa que está haciendo las cosas y que nadie lo está mirando, pero en el mundo, un mundo competitivo, los stakeholders, los proveedores, los clientes, los futuros entrantes en la actividad económica nos están mirando. Los grandes se quieren comer a los chicos quieren ser grandes.
Entonces hay una permanente, ¿no? Entonces hay que ver. Habíamos, el banco representa esto de visita a la empresa, porque nadie puede hablar de algo que no conoce. Nadie puede manejar a larga distancia las cosas. Entonces, en el mundo donde, ya sea la perspectiva de las finanzas, del marketing, donde estemos, tenemos que conocer el negocio, ¿cierto? Estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que puede harina de pescado, tenemos que ir pues a la planta, cómo es la extracción de los pescados, cómo se procede la transformación, el enlatado, la distribución, cómo se manejan los stocks, cómo se fijan los precios, ¿no? La layout en la producción, tenemos que conocerlo. No podemos hablar absolutamente nada así porque leemos un documento. Entonces hay que conocer la empresa. Si yo quiero opinar sobre algo, tengo que conocerlo. Si no, mejor opino, no digo nada. Luego, el resumen de la inversión. Esto es muy importante, porque en 3 o 4 palabras usted tiene que decir de qué monto de inversión estamos hablando. No es lo mismo hablar de $5.000, de hablar de $50 millones, ¿no? Que estemos hablando de $100.000. La diferencia en los montos de inversión me hacen ver la necesidad de profundizar el proyecto. O sea, la forma como yo profundizo el proyecto y analizo esta bancarrota está definiendo de qué monto de inversión estamos hablando, ¿cierto? O sea, la conversión es diferente. También traído, si tenemos tiempo, lo vamos a ver al final, una presentación de bancarrota que se hace en un banco de que se hace en el Ecuador, ¿no? Después tenemos la tesis de inversión. ¿Qué podemos entender sobre la tesis de inversión? José Carlos. Sobre la tesis de inversión es crear los lineamientos para saber si realmente vale invertir en el o se puede pensar en invertir en acciones de la empresa o no, según pues lo que ya se analizaba antes que es el mercado, según el crecimiento de las acciones que ha tenido a lo largo de un histórico, según de las tendencias sociales del país y demás, ¿no? Muy bien, Víctor Roncal, complementa. Como dice José Carlos, la tesis de inversión te da un panorama de cuál es de qué es lo que efectivamente, analizando con todo lo que ya has hecho del análisis de industria, del riesgo, qué es lo que efectivamente te da para que si puedes invertir o no. Puedes invertir, puedes comprar acciones, puedes crecer más en lo que estás haciendo, puedes diversificarte, ¿cierto? Puedes vender, pero tienes que tener bien claro qué es lo que vas a hacer. O sea, no lo haces porque, bueno, yo tengo que cumplir, lo hago y lo bien. Tienes que tener una perspectiva, ¿no es cierto? Tienes que tener un horizonte, ¿a dónde va esto? Esa es la tesis de la inversión. Entonces lo que estamos buscando es que es el inicio del análisis financiero en profundidad. Ahora vemos la punta del iceberg, pero vamos a entrar a un análisis apenas en profundidad. Estamos viendo así de la parte más simple y vamos complicando. Es por eso es que, si bien el libro que ustedes tienen como base les sirve de un apoyo, yo les estoy trayendo otros libros, otras lecturas que tienen bajo otra perspectiva la posibilidad de poder ampliar esto. Entonces, la necesidad de que todos apunten a que hagamos un análisis a profundidad. O sea, no se trata de decir solamente el ROE es tanto o el ROI es tanto o el margen bruto está subiendo, sino que hay que analizar la profundidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la primera lectura complementaria de un opcional 1. Hay un libro que, sobre todo para los que no tienen información de base, es muy importante, porque tiene una lectura bastante más, más sencilla, ¿no? No tan densa como el otro, pero que de alguna manera permite complementar. Es por el profesor Lawrence Gitman, que está acá en la biblioteca. Lo pueden sacar, lo pueden ver, lo pueden hacer. Es una primera lectura complementaria que ustedes tienen, ¿no? En español,
Otro libro que es un clásico, ¿no? Cuando estudié el MBA hace años, estudié eso en la base de Van Horn. Van Horn era un clásico indiscutible hace unos 30 años. O sea, acá, en cualquier parte del mundo, por de Stanford. Luego han venido otras personas que han evolucionado a algunos aspectos de la finanza, pero sigue siendo un clásico. Ustedes van a encontrar ahí una estructura que va de lo simple a lo complejo. Empieza, por ejemplo, en su primer capítulo con qué cosas son las finanzas, cuáles son las decisiones de inversión, cuáles son las decisiones de financiamiento, cuáles son las decisiones de dividendos, de qué debe preocuparse el gerente financiero, y así todo exclusivamente, paso a paso. Es la opción 2 para los que quieren profundizarse un poco más, ¿no? También está en la biblioteca, que lo pueden sacar. Yo mismo he chequeado que hay varios ejemplares acá, ¿no? Ahí está la 13ª edición, o sea, está actualizada, corregida por algunos obligados, sobre todo en el manejo del capital de trabajo y dentro del enfoque de la globalización. Después entra ya los que quieren ya tener una mayor profundidad en el análisis, ¿no? Es opcional también, ¿no? La opción 3. Pero esto requiere manejar un poquito el inglés, ¿no? Entonces es un personaje y personalidad importante en el mundo de las finanzas. Se llama el profesor Aswath Damodaran. Damodaran ha escrito varios libros, está en inglés. Él ha insistido mucho en el flujo de caja libre. El profesor Damodaran es citado en estos momentos internacionalmente con frecuencia, con propiedad. De origen hindú, ha estado en Estados Unidos, viaja constantemente en el mundo, es una autoridad en el mundo de las finanzas, y el enfoque de Damodaran, incluso cuando se habla de los betas, de beta apalancado, de todo, utilizan la base de Damodaran, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, sería importante que ustedes puedan revisar, puedan por lo menos incorporar dentro de su bibliografía, si quieren hacer una de profundidad, un poco a revisar, ¿no? Estamos hablando de la aplicación de la corporación financiera aplicada, o sea, se llama teoría y práctica, ¿no? En español. Ya Damodaran también otro libro, ya que trata sobre la evaluación, todo lo que es ya más estructurado para la inversión de capital. Porque al final todo se origina por la decisión de invertir, ¿cierto? O sea, las decisiones de inversión son las que apuntan la profundidad donde uno toma realmente las decisiones, ¿cierto? Yo, ¿qué voy a invertir? ¿Cuándo voy a invertir? ¿Cómo voy a invertir? En ese sentido, Damodaran concentra mucho en ese tipo de decisiones. Ustedes tienen este libro, que es la opción 4. Hay otros libros, otros clásicos. Les he mencionado estos, de tal forma que tienen ya un componente importante, aparte del libro del profesor Kuhl, ¿no? Entonces, creo que con esto ya tienen ustedes una visión mayor de las lecturas que puedan servir para apoyar a nuestro curso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Carolina, ¿está todo claro? Macro Reports, acá si tenemos tiempo lo vemos ahora, pero si no, ustedes lo pueden descargar, o si no, pueden ir, ya saben a dónde pueden ir. ¿A dónde? Entonces, ahí tienen ustedes, lo pueden sacar de Facebook, ahí está todo, lo que ustedes entran ahí, lo descargan, ¿no? Ahí, todo lo que es el banco rojo. Entonces entremos en el entorno, ¿no? Si vamos a presentar esto de un informe sobre una situación de una empresa con estándar internacional, entonces, ¿cuál es el momento internacional que estamos viviendo de aquí en los próximos meses? ¿Cierto? ¿Dónde estamos? Acá en 2013, ¿no? En la mañana, por ejemplo, los periodistas acá en Centro, muy preocupados porque la CONFIEP, la Sociedad de Minería y Petróleo, están muy preocupados por el tipo de cambio. Si ustedes han revisado gestión, han visto que algunos profesores de acá han declarado con respecto a este tema y otros temas más que incluyen el caso, ¿no?
Entonces, porque una preocupación muy fuerte sobre el tipo de cambio. Entonces, pero ¿por qué esa preocupación se está volviendo extremadamente sensible? Ya nosotros habíamos dicho que una de las claves era el tipo de cambio, ¿te acuerdas? A ver, Noelia, ¿cuáles eran las claves que habíamos dicho en la clase anterior? Las claves de las finanzas. La ROE, Vita, ¿qué más? Después, flujo de caja libre, 4, ya. ¿Qué más? Otra. Riesgo. A ver, Carlos Vera. Riesgo. Ya he hablado de los 4, ya está diciendo 4. A ver. El flujo de caja libre, pues, tenía que ser Renato, pero Renato, claro. Renato. No, ya se informó en la casa ya. Entonces, eso tiene que, ya les he dicho que eso no hay perdón, ¿eh? Se van al infierno si es que no manejan la clave de la finanza. O sea, cualquier cosa se pueden olvidar. Todo se puede perdonar, todo. Menos olvidarse la clave de finanzas. Eso es imposible, porque eso sí ya pierden el paraíso. ¿Qué está pasando en el mundo, doctor? Según el Fondo Monetario Internacional, ha señalado que para este año la tasa de crecimiento norteamericana va a ser 2%, oficialmente. ¿Qué significa eso? Aparte de eso, el presidente de la FED, como analizamos en un momento determinado, ha dicho que van a haber 80.000 millones de dólares que va a soltar al mercado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo? Los dólares se van a venir acá, que vamos a tener dificultad para exportar. Vamos a tener dificultad para exportar porque ellos, de alguna manera, al depreciarse el dólar, nosotros vamos a recibir más soles o menos soles. ¿Eric? ¿Más soles? ¿Quién dijo más soles? Menos. ¿Tú dijiste más soles? Más soles. ¿Quién dijo más soles ahí? Levante la mano. ¿Quién dijo más soles? Sí. Cortarle la lengua ahí, pues, José Carlos, te encarga, por favor. Si nosotros estamos diciendo de que se va a depreciar el dólar, quiere decir que vamos a recibir menos soles, ¿cierto? Entonces, si vamos a recibir menos soles, la rentabilidad de las empresas exportadoras se va a caer o se va a reducir, ¿no? Y en el caso de las actividades de exportación tradicional, hay un gran diferencial porque los precios de nuestros commodities son extraordinarios y los márgenes son positivos. Pero en el caso de las exportaciones no tradicionales, sí hay un problema, ¿cierto? Sí. Un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque sus límites son muy débiles, sobre todo lo que está vinculado al agro, ¿no? Los espárragos, los mangos, las uvas, páprica, que había sido todo nuestro boom hace 3 años, un boom creciente. Si sigue bajando el tipo de cambio, ¿qué es lo que va a pasar? Los que trabajan en la banca, ¿ustedes creen que no están calculando que va a bajar y puede caer la rentabilidad? Entonces ahí va a haber un problema de los créditos, ¿cierto? Se van a reventar. Todos esos efectos hay que tenerlos en cuenta si estamos pensando en el mercado americano. Ya, Europa oficialmente señala que va a crecer el 0.6% para el año 2013. Lo que significa en términos reales que no va a crecer. ¿Por qué no va a crecer, Oscar? Es un promedio, como dice él, un promedio entre países, y algunos que están por debajo del 0.9, que están abajo, y los que sostienen son 2 o 3 países, Alemania básicamente. ¿Sí, Roxana? Porque la población también crece, entonces tiene que hacer una economía suficiente para poder asumir ese crecimiento poblacional. En Europa no es tanto, pero... ¿Y eso qué significa con respecto a nuestras empresas acá en el Perú? Menos mercado para exportar, ¿cierto? Porque su capacidad de consumo va a ser menor, ¿cierto? Como va a haber empleo, hay un subempleo, ahí van a tratar de reducir su consumo de los productos importados,
Entonces hay menos posibilidades. Entonces, miren lo que estamos viendo. Por un lado, la orientación hacia un mercado norteamericano con problemas en 2013. Por otro lado, al mercado europeo prácticamente nada. Sí, hay un crecimiento que habíamos dicho, yo claro, señala bien en promedio, hay algunos países que están pues menos cero, ¿no? Y con deudas crecientes, que todavía no lo van a resolver. Entonces ahí hay un tema. Y si oficialmente dicen 0.6, esa es la meta. Entonces en realidad probablemente sea menos. Entonces Europa va a estar estancada en el año 2013. Sí. Pero también significa de que los países emergentes surgen como opciones para invertir. Entonces vemos que muchos capitales de empresas europeas entran a países como Perú y empiezan a invertir en infraestructura, en nuevas empresas. No es tampoco todo negativo. No, perfecto. Luis está muy bien. Además, Perdón un ratito. Ya. El análisis que hace Luis es muy importante, porque ya estamos concentrando primero en Europa y en Estados Unidos. Ahora tú introduces el tema de los países emergentes. Y es cierto, países emergentes con alta tasa de crecimiento y crecimiento per cápita creciente son atractivos. ¿Roxana? que gran parte de los avances comerciales depende, como usted dijo, de la materia prima, y finalmente no hay expectativa de que el crecimiento de China se acelere en los próximos 5 años, porque el Estado está quiere seguir invirtiendo hasta que enganche la inversión privada. Entonces no tendremos mucho riesgo en cuanto a nuestra balanza comercial. Ahora vamos a analizar China. China, 8.2% menos. China